Hello guys, how are you? We are going to learn today about articles. The articles a and an. Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Esta semana vamos a hablar acerca de los siguientes artículos, a y an. ¿Cómo los utilizamos en el idioma inglés? Este tema ya lo habíamos visto recientemente en clase, pero vamos a reforzarlo un poco esta semana trabajando en estos videos. Así que este tema, articles, a y an, pueden encontrarlo en lo que es su libro de texto. But first, let's see, what is an article? Primero debemos de poner en claro qué es un artículo y cómo lo utilizamos. Articles. An article is a word that comes before a noun. Un artículo es una palabra que viene antes que un sustantivo. Pero recordemos que es un noun. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo, vamos a escribirlo acá, puede ser a person, animal, or thing. Entonces es importante dejar en claro que un noun, cuando nos estamos refiriendo a un noun o un sustantivo en español, que sería básicamente lo mismo, nos estamos refiriendo a person, animal or thing. Es decir, nos podemos referir a una persona, a un animal o a una cosa. Let's see these examples that we have here. Let's focus on example number 2 and number 3. Vamos a ver estos ejemplos que están acá y enfocémonos en el ejemplo número 2 y número 3, ya que el tema son los artículos a y an. Tenemos a bee and apple. Tenemos los dos diferentes tipos de articles that we are going to learn today. Tenemos los dos tipos de artículos que vamos a aprender acerca del día de hoy, pero vamos a ver cómo lo utilizamos y cuál es la diferencia. So we have the article a and the article an. Estos son los artículos en los cuales nos vamos a enfocar en la lección de esta semana. Which one do I choose? A or an? Ok, entonces acá nos hace la pregunta, ¿cuál voy a utilizar? A or an. ¿Cuándo utilizo a y cuándo utilizo an? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la diferencia del uso de estos dos artículos? Vamos a ver. Let's continue. When to use an and when to use a. ¿Cuándo vamos a utilizar el artículo an y cuándo vamos a utilizar el artículo a? Any word that begins with a vowel. Let's see. Nos decía anteriormente que utilizamos un artículo before a noun, antes de un noun. ¿Y qué dijimos que era un noun? Es a person, animal or a thing. ¿Ok? Una persona, animal o cosa. Y aquí, como podemos ver en los ejemplos, nos dice any word that begins with a vowel. Cuando nosotros vamos a utilizar el artículo an, lo vamos a utilizar antes
del sustantivo. En este caso, este sería el sustantivo, el noun. Y acá, como pueden ver, en todas está antes el article, el artículo, y luego está el sustantivo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que yo voy a utilizar an cuando la palabra empieza con una vocal, con una vowel. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, N, U. Entonces, toda palabra que empiece con una vocal, yo voy a utilizar an. An apple, an iPod, an umbrella. Ok, como podemos ver, todas las palabras tienen una vowel at the beginning, tienen una vocal al principio. Eso me indica a mí que yo voy a utilizar el artículo an. Ahora, when do I have to use the article a? Cuando tengo que utilizar el artículo a. Any words that begin with a consonant. Como sabemos, el abecedario está conformado por vocales y consonantes. Las vocales serían A, E, I, O, U, y las consonantes todas las demás palabras que restan del vocabulario. Entonces, in contrast with the article an, o a diferencia del artículo an, yo voy a utilizar el artículo a cuando la palabra empieza con una consonante, es decir, toda aquella palabra que no empiece con una vocal, yo voy a utilizar el artículo a. A book, a dog bone, a cup of coffee, a house, a town, a drink. Como pueden ver, todas empiezan con una consonante. Ok, no hay ninguna que empiece con una vocal como en estos ejemplos de acá. Entonces, esto es importante identificarlo y saberlo reconocer, que cuando hablamos de una vocal, cuando nuestra palabra empieza con una vocal, vamos a utilizar el artículo an. Y cuando estamos hablando de una consonante, o sea, todas las demás letras que restan del abecedario que no son vocales, voy a utilizar el artículo a. Let's continue. How to use a and an. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Entonces, como dijimos anteriormente, the usual use before word beginning with a consonant sound. Lo vamos a utilizar cuando estamos hablando acerca de nouns with consonant, that start with consonant. Cuando la palabra empieza con una consonante, y the article an cuando la palabra empieza con una vowel, ok, con una vocal. Vamos a ver aquí algunos ejemplos que dice an eye, an actor, an oven, a tree, a dog, a bed. Como pueden ver acá la diferencia, estas de acá de esta columna empiezan con una vowel, E, A, E, O. Las tres son vocales, por lo tanto la regla gramatical me indica que debo de utilizar el artículo an. Luego acá en esta columna tengo todas las palabras empiezan con una consonante, T, D, B. Es por eso que utilizamos a dog, a tree, a bed. Como les mencioné anteriormente, jóvenes, este tema está en el libro de texto. La tarea asignada de esta semana pues será, ¿verdad?, de acuerdo a este tema para reforzar. Bye guys.